En la gala de premiación, la directora me gritó: «Los adultos celebramos. Tú espera afuera». Mi jefe se burló: «¿Por qué desperdiciar un asiento en ti?». Vi cómo la hija del inversionista recibía mi premio. Entonces, saqué mi teléfono y dije: «Revisen su correo». Me fui y el infierno se desató para ellos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Elara Vargas y esta historia comienza con el frío. No el frío de mi natal Oaxaca, ese que huele a tierra mojada y pino, sino un frío distinto, estéril. Era el frío del mármol pulido del lobby del Club de Industriales en el corazón de la Ciudad de México, un frío que se te subía por las suelas de los zapatos y te recordaba que no pertenecías. En mis manos, apretaba una carpeta de cartón. Dentro no había simples papeles, estaba el trabajo de un año, noches sin dormir y fines de semana sacrificados. Estaba Raíz, mi algoritmo. Un sistema que podía predecir, con una precisión del 97%, las necesidades exactas de los cultivos de maíz nativo, optimizando el agua y los nutrientes para salvar a miles de pequeños agricultores. Era mi obra maestra. Y esa noche, se suponía que recibiría un reconocimiento por ello. Intenté entrar al gran salón, un universo paralelo donde el aire olía a perfume caro y a victoria ajena. Fue entonces cuando una figura se interpuso en mi camino. Verónica Ledesma, la directora de marketing, me miró como si yo fuera un error en su impecable evento. Su vestido brillaba, pero sus ojos no. «El salón está lleno, niña», dijo, la palabra «niña», goteando un desdén apenas disimulado. Parpadeé, confundida. Debe haber un error. Mi nombre está en la lista. Soy Elara Vargas, del Departamento de Agrotecnología. Verónica me escaneó de arriba abajo, sus ojos deteniéndose una fracción de segundo en mis zapatos, unos botines de piel sencillos, no los tacones de aguja que parecían ser el uniforme no oficial. Una comisura de su labio, pintado de un rojo sangre, se curvó en algo que pretendía ser una sonrisa pero que no alcanzó sus ojos fríos. Mi cerebro, acostumbrado a analizar datos, empezó a procesar. Variable, espacio físico. Probabilidad de saturación real, baja. Intención, exclusión deliberada. Probabilidad, alta. Los adultos estamos celebrando los logros de la empresa, sentenció, su voz cortante como un cristal roto. Tú puedes esperar afuera. ¿Entiendes? Cerca de ahí, escuché una risita. Era Ricardo Montes, mi jefe, el hijo del director de operaciones. Le dijo a un colega, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: ¿para qué desperdiciaríamos un asiento en ella? Es solo una analista de campo. El golpe final llegó cuando mi mirada atravesó el umbral del salón. 12 mesas, 120 asientos. Ocupación, 80%. Había 24 sillas vacías. La excusa de Verónica no era una mentira, era un insulto directo a mi inteligencia. Y entonces la vi. En la mesa principal, sentada junto al CEO, radiante bajo los reflectores, estaba Sofía de la Torre, la becaria, la sobrina del mayor inversionista de la empresa. En la pantalla gigante detrás de ella, unas letras doradas anunciaban el Premio a la Innovación Agrícola del Año. Otorgado a Sofía de la Torre. Por su proyecto. Por mi raíz. En ese instante, algo dentro de mí hizo clic. No fue el sonido de un corazón rompiéndose, sino el de un interruptor cambiando de posición. El dolor, la frustración, la humillación de años de trabajo robado se cristalizaron, no en una lágrima, sino en una calma helada y absoluta.
El sistema estaba corrupto. Los parámetros de mérito y esfuerzo eran nulos. Para ganar, debía cambiar el algoritmo. Saqué mi teléfono. Mis dedos no temblaban. Se movieron con una precisión quirúrgica sobre la pantalla. Abrí una nota preguardada, copié un texto, abrí mi correo, pegué el texto en un nuevo mensaje dirigido a una lista de distribución que incluía a cada directivo y miembro del consejo, y presioné enviar. Levanté la vista. Verónica y Ricardo aún me miraban con suficiencia. No se preocupen por la silla, dije, mi voz clara y firme, cortando el murmullo del salón. Ya no la necesito. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, justo cuando el primer eco de una notificación de correo electrónico resonó dentro del salón. Luego otro. Y otro. Como las primeras gotas de una tormenta que estaba a punto de arrasarlo todo. Todo había comenzado 2 años antes, con la misma ingenuidad con la que una semilla confía en la tierra. Llegué a Agrocorp desde Oaxaca, con una maestría en biotecnología bajo el brazo y la firme creencia de que el trabajo duro era la única moneda de valor universal. Durante mi primer año, esa creencia pareció confirmarse. Desarrollé un sistema de detección de plagas un 40% más rápido y un modelo predictivo para el uso del agua que le ahorró a la empresa millones. Estaba eufórica. Creía que había encontrado mi lugar. El ecosistema cambió con la llegada de Ricardo Montes. Venía precedido por una reputación de dinamizador, un joven prodigio que convertía en oro todo lo que tocaba. La realidad era menos glamurosa. Ricardo era un parásito corporativo, un maestro en el arte de adherirse al trabajo de otros y presentarlo como propio. La primera vez que me ocurrió, pensé que era un malentendido. Había creado un pequeño pero eficaz sistema de logística para la distribución de semillas. Se lo presenté a Ricardo en una reunión privada. 2 semanas después, lo vi presentarlo ante los directivos como si la idea hubiera surgido de su mente en un rapto de genialidad. Cuando lo confronté, con la torpeza de quien no está acostumbrado a la confrontación, él me miró con una vacía indiferencia. El concepto era mío, el ARA. Tú solo ayudaste con los números, es tu trabajo. Me quedé sin palabras. El concepto, la ejecución, las noches en vela, todo había sido mío. Pero era nueva, ansiosa por demostrar mi valía como jugadora de equipo, así que lo dejé pasar. Fue mi primer gran error. El patrón se repitió. Yo desarrollaba, Ricardo presentaba. La frustración crecía en mí como una mala hierba. Fue entonces cuando don Mateo se cruzó en mi camino. Era el ingeniero de campo más viejo de la empresa, un hombre con la piel curtida por el sol y la mirada sabia de quien ha visto demasiadas cosechas y demasiados Ricardos. Tras una reunión en la que Ricardo volvió a robarme el crédito por un análisis de suelo, don Mateo me encontró en el pasillo. No ponga esa cara, hija, me dijo en voz baja, su tono paternal pero áspero. Aquí no basta con que los números sean buenos. Hay que saber a quién se los enseñas y cómo. A esta gente no le importa la verdad, le importa la historia que pueden vender. Ese fue el inicio de una extraña y silenciosa mentoría. Don Mateo me enseñó a leer las corrientes subterráneas de la oficina, a entender que las decisiones no se tomaban en las salas de juntas, sino en los clubes de golf y en las comidas familiares. Me mostró, por ejemplo, cómo Ricardo había saboteado sutilmente uno de mis primeros proyectos. Había modificado un solo parámetro en mi presentación sobre un sistema de riego, un cambio mínimo que hacía que los ahorros proyectados parecieran marginales. El proyecto se archivó. Don Mateo me mostró el informe original y el que Ricardo presentó. Así operan, me explicó, señalando la cifra alterada. No te apuñalan de frente, envenenan el pozo para que todos crean que tu agua no es pura. Mi último intento de buscar justicia por los canales oficiales fue con la licenciada Gámez, de Recursos Humanos.
Su oficina era tan fría y gris como su respuesta. Escuchó mi historia sin levantar la vista de su monitor. Cuando terminé, finalmente me miró. Sacó mi contrato de un archivero y lo puso sobre el escritorio, señalando con una uña perfectamente manicurada una cláusula enterrada en la letra pequeña. Legalmente, Elara, dijo con la paciencia de quien le explica algo obvio a un niño, tus ideas son de la empresa en el momento en que las piensas dentro de este edificio. Y tu jefe es el vocero de esas ideas. Te sugiero que te enfoques en ser una buena jugadora de equipo. Salí de su oficina entendiendo que las reglas escritas eran una farsa. La única regla real era la del poder. Y yo no tenía ninguno. O eso creían ellos. La noche del robo de Raíz fue la noche en que la ingenua Elara Vargas murió. No hubo ceremonia, solo el silencio de mi pequeño apartamento en la colonia Narvarte, iluminado por la luz azul de la pantalla de mi laptop. La revelación de don Mateo de que mi algoritmo no sería usado para ayudar a los agricultores de mi país, sino para venderlo a un consorcio extranjero y probablemente desplazarlos, fue la última palada de tierra sobre esa tumba. La traición ya no era solo profesional, era personal. Era una afrenta a todo lo que yo era, a mis raíces, a la razón por la que había estudiado tanto. La tristeza que sentí durante unos minutos se evaporó, reemplazada por una furia fría y cristalina. No buscaría justicia dentro de AgroCorp, la empresa misma era la enfermedad. Para curarla, había que erradicarla. Esa noche, mi cerebro analítico, entrenado para resolver sistemas complejos, se enfocó en un nuevo problema, la deconstrucción sistemática de AgroCorp. Abrí un nuevo archivo encriptado en mi disco duro personal. Creé 2 carpetas. La primera la nombré Raíz 2.0. En ella, empecé a trabajar en una versión de mi algoritmo tan avanzada que haría que la copia robada por Sofía pareciera un juguete de niño. Incorporé variables que ellos ni siquiera habían considerado, análisis genético de semillas, modelos de micorrizas, predicción de mercados a futuro. La segunda carpeta era la clave de todo. La llamé Proyecto Arcadia. No era una lista de quejas ni un diario de resentimiento. Era un plan de negocios, un plan de guerra. Lo estructuré con la misma metodología que usaría para un proyecto científico. Proyecto Arcadia, Plan de Acción. Fase 1, Análisis de debilidades, duración, 1 mes. El objetivo era simple, identificar las vulnerabilidades estructurales de AgroCorp. No se trataba solo de sus fallos técnicos, sino de su cultura. Su arrogancia. Su dependencia de la imagen pública. Las cláusulas de penalización por bajo rendimiento en los contratos de sus clientes más grandes, esas que siempre ignoraban. Las dependencias tecnológicas en software obsoleto que solo un par de personas, incluyéndome a mí, entendían a fondo. Fase 2. Adquisición de activos, duración, 3 meses. Esta fase se centraba en reunir los recursos necesarios para el golpe. Primero, el capital humano, reclutar a otros talentos desechados por AgroCorp. Segundo, el capital financiero, encontrar un inversionista que no solo viera el potencial de mi tecnología, sino que también disfrutara de una buena pelea. Tercero, el activo tecnológico, finalizar Raíz 2.0 y patentar cada línea de código a mi nombre. Fase 3, ejecución, duración, 2 meses. La etapa final. Preparar el asalto legal y de mercado. Redactar los acuerdos con los nuevos clientes, las cartas de renuncia, el comunicado de prensa. Coreografiar cada movimiento para que el impacto fuera simultáneo y devastador. Durante los siguientes 6 meses, llevé una doble vida. De 9 a 6, era la analista obediente y silenciosa de AgroCorp. Cumplía mis tareas con una eficiencia robótica, sin ofrecer una sola idea nueva, convirtiéndome en un fantasma en las reuniones. Mi mente, sin embargo, estaba a kilómetros de distancia. Las noches y los fines de semana eran para Arcadia.
Mi apartamento se convirtió en un centro de comando. Las paredes se llenaron de notas adhesivas, diagramas de flujo y perfiles de ejecutivos de AgroCorp. Mi cerebro, que una vez se deleitó encontrando patrones en el crecimiento del maíz, ahora encontraba un placer oscuro en identificar los patrones de la corrupción y la incompetencia de la empresa. Estaba más agotada, más concentrada y más viva que nunca. Ya no era una víctima. Era una arquitecta. Y estaba diseñando la caída de un imperio. La segunda fase del proyecto Arcadia era la más delicada. No podía hacerlo sola. Necesitaba un equipo, pero no cualquier equipo. Necesitaba a los desterrados, a los olvidados, a los otros fantasmas que AgroCorp había creado. Personas cuyo talento había sido exprimido y luego desechado. Mi primer objetivo fue Leonardo, un químico brillante con una especialización en bioquímica del suelo. AgroCorp había patentado a nombre de su gerente una fórmula de fertilizante orgánico que él había pasado 2 años desarrollando. Lo encontré trabajando en un laboratorio comercial, mal pagado y profundamente cínico. No me acerqué a él con una historia de lágrimas y venganza. Agendé una reunión en un café de la colonia Roma, un territorio neutral. Le presenté mi laptop y abrí una presentación. Leonardo, comencé, no vengo a ofrecerte que nos quejemos juntos. Vengo a proponerte un negocio. Le mostré el plan de Arcadia. Le expliqué la sinergia, mi biotecnología para las plantas, su química para el suelo. AgroCorp se quedó con la patente de tu fórmula, pero tú tienes algo que ellos nunca podrán poseer, el cerebro que la creó. Te ofrezco la oportunidad de ser dueño de tu propio genio. Te ofrezco acciones, no un salario. Te ofrezco la oportunidad de construir algo que perdure. Vi cómo el cinismo en sus ojos luchaba contra una chispa de la vieja pasión. Hizo preguntas difíciles sobre el modelo de negocio, la escalabilidad, el riesgo. Respondía a cada una con datos y proyecciones. Al final de la hora, asintió lentamente. Estoy harto de hacer ricos a idiotas. Cuenta conmigo. Mi siguiente recluta fue Carmen, una maestra de la logística que había diseñado toda la red de distribución de la división de perecederos. Una red que el padre de Ricardo, el COO, presumía en cada reunión del consejo como su propio logro estratégico. Carmen había renunciado 6 meses atrás, agotada de ser invisible. La encontré dando consultoría de forma independiente. El enfoque fue el mismo. Un plan de negocios. Una visión. La promesa de equidad. Le mostré cómo su experiencia, combinada con mi tecnología y la química de Leonardo, podía crear una cadena de suministro tan eficiente que haría que la de AgroCorp pareciera de la edad de piedra. Podemos ofrecer a los clientes entregas más rápidas, menos mermas y una trazabilidad completa desde la semilla hasta el estante, le dije. Podemos venderles eficiencia real, no solo un PowerPoint bonito. Carmen sonrió por primera vez en toda la reunión. Me gusta la idea de vencerlos con las mismas armas que ellos creen dominar. 1 a 1, reuní a mi equipo. 7 en total. Un programador al que le habían robado el código de la app interna de la empresa, una experta en relaciones comerciales que había sido desplazada por la amante de un director, y otros 3 ingenieros brillantes relegados a tareas de mantenimiento. Don Mateo fue mi brújula durante todo el proceso. No se unió directamente, estaba demasiado cerca de su jubilación. Pero actuó como mi validador silencioso, mi fuente de inteligencia. Fue él quien me confirmó cuáles de los grandes clientes de AgroCorp estaban más insatisfechos, listos para saltar del barco a la primera oportunidad. Están hartos de las promesas de Ricardo y de la arrogancia de su padre, me dijo un día mientras compartíamos un café de olla cerca de la oficina. Solo necesitan un empujón. Un lugar seguro a donde saltar. Arcadia sería ese lugar. No éramos un grupo de víctimas buscando consuelo. Éramos un equipo de especialistas de élite,
unidos por una historia de traición, pero impulsados por una visión de creación. Éramos el equipo de demolición perfecto. Con el equipo humano asegurado, necesitaba el combustible para la máquina, capital. Mi investigación me llevó a un nombre que se pronunciaba con una mezcla de miedo y admiración en los círculos financieros de México, Isabela Robles. Era una leyenda, una tiburona, que había construido su fortuna invirtiendo en empresas tecnológicas disruptivas. Su reputación era la de ser brillante, implacable y alérgica a la mediocridad. Era perfecta. Conseguir la reunión fue un desafío. Utilicé una de mis pocas conexiones, un profesor de la maestría que la conocía vagamente. Le envié un resumen ejecutivo de una sola página, tan audaz y conciso que sabía que no podría ignorarlo. Funcionó. Me concedió 30 minutos en su oficina en el piso más alto de una torre en Santa Fe. La oficina era minimalista y elegante, con una vista panorámica de la ciudad que parecía un tablero de ajedrez a sus pies. Isabela Robles era como su oficina, impecable, afilada y sin un solo elemento fuera de lugar. Me saludó con un gesto de la mano, sin levantarse de su silla, y me indicó que tomara asiento. «Tienes 28 minutos», dijo, mirando un reloj de diseño en su muñeca. No me intimidé. Había pasado semanas preparándome para ese momento. Conecté mi laptop a su proyector. «Gracias por su tiempo, señora Robles. Mi nombre es Elara Vargas y estoy aquí para proponerle una inversión en el futuro de la agrotecnología en América Latina. Pero para entender el futuro, primero necesita entender por qué el presente está a punto de colapsar». Comencé con un análisis forense de AgroCorp. No hablé de mis sentimientos ni de injusticias. Hablé de ineficiencias, de modelos de negocio obsoletos, de la brecha entre su marketing y su realidad operativa. Usé sus propios informes anuales para señalar sus contradicciones. Isabela escuchaba en silencio, su rostro inescrutable. Luego, presenté Raíz 2.0 y el equipo de Arcadia. Expuse nuestro plan de negocio, las proyecciones financieras, la estrategia de adquisición de clientes. Cuando terminé, ella se recargó en su silla. Silencio. Un silencio pesado que parecía absorber todo el aire de la habitación. «Un plan muy ambicioso», dijo finalmente, su voz suave pero con un filo de acero. «¿Qué te hace pensar que tú, una analista de Oaxaca, sin experiencia dirigiendo una empresa, puedes derribar a un gigante como AgroCorp?» Era la pregunta que esperaba. La prueba de fuego. Respiré hondo. «Porque usted ve a AgroCorp como un gigante. Yo lo veo como un árbol viejo con las raíces podridas. Su fortaleza es una ilusión. Viven de la reputación que construyeron hace 20 años, no de la innovación actual. Su mayor pasivo no está en su balance general, está en su cultura. Viven de la arrogancia. Y la arrogancia, señora Robles, no es algo que puedan arreglar en un informe trimestral». La miré directamente a los ojos. «Mi equipo y yo no somos la tormenta que pretende derribar el árbol. Somos los hongos que han crecido en su base durante años, en la oscuridad, alimentándonos de su descomposición. Estamos listos para devorarlo desde adentro». Por primera vez, vi un cambio en su expresión. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. Era una sonrisa depredadora. «Me gusta tu veneno», dijo. Se levantó y caminó hacia la ventana. «Conozco muy bien AgroCorp. Y a su CEO. Hace 10 años, él era mi socio. Fundamos juntos una pequeña consultora. Cuando conseguimos nuestro primer gran contrato, me sacó de la jugada con una artimaña legal y se quedó con todo. Esa consultora fue la semilla de AgroCorp». Se giró para mirarme, y en sus ojos vi un fuego que reconocí, el de una vieja herida convertida en arma. «He estado esperando 10 años el momento perfecto para devolverle el favor.
Necesitaba saber si tenías el temple necesario para sobrevivir a la guerra que se viene. Lo tienes. Volvió a su escritorio. No solo te daré el financiamiento. Te daré mi mejor abogado. Se llama Mateo Herrera. Es un perro de pelea. A partir de mañana, trabajarán juntos para asegurarnos de que cada paso que desea legalmente blindado y mediáticamente letal. Extendió su mano sobre la mesa. Bienvenida al juego, Elara. Ahora, vamos a convertir tu plan en una sentencia. Estreché su mano. Era firme y fría, como el acero. Al salir de esa oficina, ya no era solo la líder de un equipo de renegados. Era la comandante de un ejército. Y acababa de conseguir mi arma nuclear. Los 2 meses siguientes fueron un torbellino de actividad febril y planificación meticulosa. Mientras en AgroCorp yo seguía siendo la analista gris y prescindible, en el mundo real, bajo la tutela del abogado Mateo Herrera, me convertí en una estratega. Herrera era todo lo que Isabela había prometido, un hombre mayor, cínico, brillante y absolutamente despiadado en su enfoque del derecho corporativo. Juntos, revisamos cada contrato, cada correo, cada cláusula. Blindamos las patentes de Raíz 2.0, a nombre de nuestra nueva empresa, Arcadia, de una forma que las hacía intocables. Preparamos los acuerdos con los 3 clientes clave de AgroCorp, explotando las cláusulas de incumplimiento que ellos mismos habían ignorado durante meses. Cada documento era una pieza de artillería, lista para ser disparada. La noche de la ceremonia de premios, todo estaba en su lugar. Justo antes de salir de mi apartamento, recibí una llamada de Herrera. Todo está verificado y listo para proceder, Elara. A mi señal, me dijo. La señal será mía, licenciado, respondí. Esta noche. Y así, volvemos al estacionamiento del Club de Industriales. El aire frío y el zumbido de mi teléfono. Pero esta vez, la historia se siente diferente. No es la historia de una víctima, sino la de una cazadora que acaba de activar su trampa. Escuché los pasos desesperados corriendo por las escaleras de emergencia. Era Fernando, el vicepresidente de operaciones, un hombre que siempre vestía trajes impecables y ahora parecía un náufrago, con la corbata torcida y el rostro pálido y sudoroso. Elara, espera, jadeó, deteniéndose a unos metros de mi viejo Tsuru, que parecía una pieza de museo entre los Mercedes y Audis. No puedes hacernos esto. Lo miré sin expresión. ¿Hacerles qué, Fernando? ¿Renunciar? Creí que era mi derecho. Los clientes. Las renuncias en masa. Esto es un ataque coordinado. Lo llamaría una reubicación de talento hacia un entorno más meritocrático, repliqué, mi voz tranquila. Él dio un paso adelante, intentando recuperar su aire de autoridad. Los clientes tienen contratos de exclusividad. Te demandaremos hasta dejarte en la calle. ¿De verdad quieres hablar de contratos, Fernando?, pregunté, y por primera vez esa noche, sonreí. Fue una sonrisa sin alegría, afilada como un bisturí. ¿Revisaste la cláusula de penalización por bajo rendimiento en el contrato con Alimentos del Norte? Porque mi abogado sí lo hizo, y se activó hoy a las 7 de la tarde con la notificación de su tercer fallo de entrega consecutivo. ¿O deberíamos hablar de la definición de tecnología competidora? Porque cuando desestimaron mi proyecto original por no ser viable, su propio equipo legal creó un precedente que define mi nuevo algoritmo como una categoría completamente nueva, no sujeta a mi antiguo acuerdo de no competencia. Gracias por eso, por cierto. Fernando me miró, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Lo estaba desmantelando, no con acusaciones, sino con su propia negligencia, con las armas que ellos mismos me habían dado. Abrí la puerta de mi coche. El chirrido del metal viejo fue el único sonido en el silencio tenso. Dile a tu jefe, dije,
mirándolo por encima del hombro antes de entrar, que esto no es un ataque. Es una auditoría. Y han fallado estrepitosamente. Arranqué el motor. El sonido humilde de Mitsuru fue, en ese momento, el rugido más poderoso del mundo. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor como más ejecutivos, incluyendo al CEO, salían corriendo al estacionamiento, sus rostros una máscara de pánico y confusión. Parecían hormigas cuyo nido acababa de ser pateado. Y yo era la que llevaba la bota. La nueva oficina de Arcadia era un espacio industrial reconvertido en la colonia Doctores, un lugar sin pretensiones que olía a pintura fresca y a café barato. Cuando llegué, mi equipo ya estaba allí. No había mármol ni candelabros, solo mesas de trabajo que habíamos ensamblado nosotros mismos el fin de semana anterior y una energía eléctrica que podría haber iluminado todo el edificio. Leonardo me pasó una caja de pizza y Carmen me sirvió un café en un vaso de unicel. ¿Cómo te fue?, preguntó Leonardo, sus ojos brillando con una emoción que yo no le había visto en años. Digamos que la fiesta terminó antes de que sirvieran el postre, respondí, y todos se echaron a reír. Una risa de liberación, de nervios, de victoria. Pasamos las siguientes horas como estrategas en un cuarto de guerra, monitoreando las consecuencias de nuestra ofensiva. A la mañana siguiente, la tormenta mediática estalló. Los titulares de los portales financieros serán brutales. Nace Arcadia, el nuevo disruptor del sector agrotecnológico, fundado por extalentos de AgroCorp. Poco después, acciones de AgroCorp se desploman un 15% en la apertura tras éxodo masivo de personal y pérdida de 3 clientes clave. Vimos en vivo la desastrosa conferencia de prensa del CEO. El hombre que la noche anterior brindaba por su éxito, ahora tartamudeaba, intentando asegurar a los inversionistas que la partida de algunos empleados no afectaría las operaciones. El mercado no le creyó. Durante su discurso, las acciones cayeron otros 5 puntos. El clavo en el ataúd fue el anuncio de que Ricardo Montes había decidido buscar otras oportunidades. No sentí satisfacción, solo la fría confirmación de que su cultura de chivos expiatorios seguía intacta. Nuestros teléfonos no dejaban de sonar. Eran clientes potenciales, periodistas, incluso otros empleados de AgroCorp preguntando si teníamos vacantes. Esa tarde, mientras coordinábamos nuestra primera reunión con un nuevo cliente, sonó mi teléfono personal. Un número privado. Contesté y puse el altavoz para que mi equipo escuchara. Señorita Vargas, dijo una voz grave y autoritaria, acostumbrada a dar órdenes, no a pedirlas. Era Carlos de la Torre, el presidente del consejo de AgroCorp. El abuelo de Sofía. El rey. Soy yo, respondí con calma. Creo que usted y yo tenemos que hablar. La escucho. He revisado la situación, comenzó, su tono duro. Lo que ha hecho es un acto de sabotaje industrial. Nuestro equipo legal tiene recursos que usted no puede ni imaginar. La aplastaremos antes de que su Arcadia venda su primer producto. Mi equipo me miró, la tensión palpable. Respiré hondo. Señor de la Torre, antes que nada, le informo que esta llamada está siendo grabada con fines de calidad y seguridad. Ahora, hablemos de legalidad. Deberíamos discutir cómo su nieto, Ricardo Montes, falsificó los informes de rendimiento de mis proyectos en el primer y segundo trimestre del año pasado, con la aprobación del CEO, su yerno. Porque tengo los correos originales, con metadatos verificables. Estoy segura de que a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le encantaría verlos. Silencio. Un silencio tan profundo que pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Escuché una voz femenina de fondo, ahogada, probablemente Sofía. El tono del magnate cambió drásticamente. La furia se había convertido en un intento de control mal disimulado. ¿Qué es lo que quieres, muchacha?
Dime qué quieres para que esto se detenga. Dinero, un puesto, acciones. Nombra tu precio para volver. Miré a mi equipo. A Leonardo, a Carmen, a todos los que habían apostado su futuro en mi plan. Sonreí. No quiero volver, señor de la Torre, dije, mi voz llena de una nueva autoridad. Quiero comprar. Comprar su división de logística agrícola. La que mi equipo y yo construimos y que ustedes están llevando a la ruina. Hice una pausa. Le ofrezco $1 por ella. Es una oferta generosa, considerando que en 6 meses no valdrá ni eso. Lo dejé en un silencio atónito, con el eco de mi audaz contraoferta flotando entre nosotros. Antes de que pudiera articular una respuesta, terminé la llamada. Colgué el teléfono. En la sala, tras un segundo de incredulidad, mi equipo estalló en vítores. No habíamos ganado una batalla. Habíamos cambiado las reglas de la guerra. Pasaron 6 meses. 6 meses que para Arcadia fueron un ascenso meteórico y para AgroCorp, una caída en cámara lenta. Nuestra tecnología era superior, nuestro equipo estaba motivado y nuestro modelo de negocio, centrado en la honestidad y la eficiencia, resonó en un mercado harto de promesas vacías. Triplicamos nuestro personal y nuestra cartera de clientes. Nos convertimos en la historia de éxito de la que toda la industria hablaba. AgroCorp, por otro lado, era una sombra de lo que fue. Su reputación estaba destrozada, sus acciones por los suelos y los talentos que les quedaban huían como de un barco que se hunde. Un martes por la tarde, mi asistente me informó que Fernando, el ex VP de operaciones, estaba en la recepción pidiendo verme. Sin cita. La curiosidad pudo más que mi resentimiento. Le dije que lo hiciera pasar. El hombre que entró a mi oficina era muy diferente al ejecutivo arrogante que me había perseguido en el estacionamiento. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y su traje, aunque caro, le quedaba grande, como si perteneciera a una versión más robusta de sí mismo. Gracias por recibirme, Elara, dijo, su voz casi un susurro. ¿Qué quieres, Fernando?, pregunté, sin rodeos. Colocó una carpeta sobre mi escritorio de madera reciclada. Es una oferta de adquisición formal. El consejo quiere comprar Arcadia. Integrar tu tecnología, tu equipo, a ti. Abrí la carpeta. La cifra era astronómica, casi obscena. La miré por un segundo y volví a cerrarla. No estoy interesada en volver como empleada, bajo ninguna circunstancia. Él asintió, como si esperara esa respuesta. Lo sé. Entonces hizo algo que me sorprendió. Se derrumbó. No físicamente, pero su fachada de ejecutivo se desintegró. Elara, la empresa se está muriendo. De la Torre está fuera, el consejo lo obligó a renunciar tras tu oferta de $1. El nuevo CEO no sabe qué hacer. Están desesperados. Ese ya no es mi problema, dije, aunque mi tono fue más suave de lo que pretendía. Lo sé, repitió, pasándose una mano por el rostro. Por eso he venido. No solo por la oferta. Abrió su maletín y sacó una pequeña memoria USB. La deslizó sobre mi escritorio. Una ofrenda de paz. O de rendición, como quieras verlo. Lo miré con desconfianza. ¿Qué es? Son grabaciones, confesó en voz baja. Conversaciones de audio de mi teléfono. Ricardo y su padre discutiendo abiertamente cómo minimizar tus contribuciones, cómo reempaquetar tu proyecto raíz para dárselo a Sofía. Hay una donde se ríen de ti después de que fuiste a recursos humanos. Es todo lo que necesitas para enterrarlos legalmente para siempre. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de su traición final a sus antiguos jefes. ¿Y qué pides a cambio?, pregunté finalmente. Que cuando todo esto termine, suplicó,
y Agrocorp sea liquidado o vendido en pedazos, que Arcadia considere no demandar personalmente al personal directivo que se quedó, como yo. Y que consideres comprar la división de perecederos. Es lo único que todavía funciona. Podemos salvar esos empleos. Era una jugada desesperada de un hombre acorralado, ofreciéndome la cabeza de sus cómplices a cambio de su propia supervivencia. Tomé la memoria USB. El metal se sentía frío en mi mano. La lealtad no se compra, Fernando. Se gana, le dije, mi voz tranquila pero firme. Y ustedes perdieron la suya hace mucho tiempo. Me levanté, señalando el final de la reunión. Mi equipo y yo revisaremos el contenido de esto y actuaremos en el mejor interés de Arcadia. No puedo prometerte nada más. Lo vi salir, un hombre roto que había intentado comerciar con su última pizca de honor. No sentí triunfo, sino un profundo y amargo entendimiento del precio de la debilidad. Tenía el arma definitiva en mi mano, pero la victoria ya no se sentía como una venganza, sino como una pesada responsabilidad. 1 año. Había pasado exactamente 1 año desde la noche de la ceremonia de premios. 1 año desde que me dijeron que esperara afuera. Ahora, estaba de pie tras el escenario del auditorio más grande del centro Citibanamex, esperando para dar el discurso de apertura en la conferencia de agrotecnología más importante de América Latina. El mundo daba vueltas de formas muy extrañas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de don Mateo. Decía simplemente, la tierra siempre paga lo que se le debe, hija. Es hora de tu cosecha. Sonreí. El presentador anunció mi nombre y una ola de aplausos llenó el auditorio. Caminé hacia el podio, sintiendo cientos de miradas sobre mí. En las primeras filas, distinguí rostros familiares. El ex CEO de Agrocorp. Varios de los directores que habían presenciado mi humillación. Verónica Ledesma, cuyo rostro ahora mostraba una máscara de forzada neutralidad. Y Fernando, que parecía haber envejecido 10 años. Ya no me miraban con desprecio. Me miraban con una mezcla de miedo, asombro y un respeto a regañadientes. Llegué al micrófono. El auditorio quedó en silencio. Respiré hondo, dejando que el momento se asentara. Buenas tardes, comencé, mi voz resonando clara y fuerte. Los adultos estamos celebrando. Tú puedes esperar afuera. Un murmullo recorrió la sala. Vi a Verónica Ledesma encogerse visiblemente en su asiento. Esas palabras, continué, me las dijo alguien hace exactamente 1 año. Y en cierto modo, tenían razón. Yo no pertenecía a esa celebración. Estaba esperando ser validada por un sistema que no estaba diseñado para reconocerme. Estaba midiendo mi valor con la vara de otros. Esa noche me di cuenta de algo fundamental. Me dijeron que esperara afuera. Y lo hice. Esperé, observé y usé ese tiempo para aprender las reglas de su juego. Y luego, decidí que su juego era mediocre. Así que construí uno mejor. Durante los siguientes 20 minutos, conté mi historia. No mencioné nombres ni a Agrocorp. No necesitaba hacerlo. La industria entera conocía los detalles. No hablé de venganza, hablé de creación. No hablé de la caída de otros, sino del ascenso de una idea. Hablé de cómo el talento, cuando es ignorado, no muere. Fermenta. Y puede convertirse en algo mucho más potente. Para mi conclusión, miré directamente hacia la sección donde estaban sentados mis antiguos colegas. Hay una lección en todo esto, dije, bajando la voz, forzando a todos a inclinarse para escuchar. Muchos de nosotros pasamos nuestras carreras luchando por un asiento en la mesa. Tratando de demostrar que somos dignos de estar ahí. Pero les digo esto, no busquen un asiento en una mesa que no fue construida para ustedes.
Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Diseñen y construyan su propia mesa. Una donde el mérito sea la madera, la integridad los clavos y el respeto el barniz que la protege. Esas son las únicas mesas que perduran. Esas son las únicas mesas que importan. Terminé mi discurso. Por un segundo, hubo un silencio absoluto. Luego, el auditorio estalló en un aplauso atronador, una ovación de pie que se sintió como una marea. Mientras agradecía y me retiraba del escenario, mi mirada se cruzó por última vez con la de Fernando. Él asintió lentamente, una vez. Fue un gesto de rendición. De reconocimiento. La cosecha había sido abundante. Otro año pasó. Un año de consolidación, de crecimiento, de construir esa mesa de la que había hablado. Un año en el que Arcadia no solo se convirtió en líder del mercado, sino en un referente de cultura laboral. Usamos las grabaciones de Fernando no para destruir vidas, sino como palanca en la negociación para adquirir los restos de Agrocorp a un precio justo, salvando cientos de empleos y asegurándonos de que los directivos responsables nunca volvieran a ocupar un puesto de poder en la industria. Fue una victoria silenciosa, más satisfactoria que cualquier venganza pública. Pero la verdadera historia no termina en un escenario ni en una sala de juntas. Termina aquí, en un campo de maíz en las afueras de un pequeño pueblo de Oaxaca, muy parecido al mío. El sol calienta mi rostro y el aire huele a tierra húmeda y a elote tierno. Estoy en la primera cooperativa de agricultores que implementó la tecnología de Arcadia. No llevo un traje de negocios, sino unos jeans gastados y unas botas de trabajo cubiertas de polvo. Estoy hablando con los agricultores, escuchando sus historias, aprendiendo de ellos. Aquí es donde pertenezco. Mientras reviso unos datos en una tablet con el líder de la cooperativa, una joven se me acerca con timidez. No tendrá más de 20 años. Sostiene su propia tablet, una versión vieja y algo maltratada. En sus ojos veo la misma chispa de inteligencia y nerviosismo que seguramente había en los míos hace años. Disculpe, ingeniera Vargas, dice en voz baja. Mi nombre es Itzel. Estoy estudiando ingeniería ambiental. Estaba pensando, con su tecnología de sensores de suelo, creo que he desarrollado un pequeño proyecto. Una idea para purificar el agua de los pozos usando una combinación de raíces de plantas nativas y un filtro de carbón activado que podríamos hacer aquí mismo. Me muestra sus diagramas. Son rudimentarios, pero la lógica detrás es brillante. La miro, y por un momento, veo mi propio reflejo. Una joven con una idea, buscando una oportunidad, esperando que alguien la escuche. Sonrío. Una sonrisa genuina, cálida, que nace desde muy adentro. Pongo una mano en su hombro, un gesto que busca darle la confianza que a mí tantas veces me negaron. Me interesa mucho, Itzel, le digo, y señalo una pequeña mesa de madera rústica bajo la sombra de un árbol, donde un par de mis ingenieros de Arcadia están trabajando y riendo. Ven, cuéntame más. Y añado, mientras caminamos juntas hacia ellos, aquí siempre hay una silla para quien trae buenas ideas.